Politically Georgia Podcast is your essential news source, providing in-depth analysis and reporting from Peachtree Street to Pennsylvania Avenue. Listen to the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices, now streaming 5 days a week. Hosted by Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Tune in weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. $7 millones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYME, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y Hagamos un Trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, parece que ya empezamos un mes más de este 2021, que ya estamos más, digamos, faltan menos tiempo para acabar el año que de lo que empezamos. Y bueno, parece que empezamos con el mes de Halloween, con muchos sustos. Ustedes saben que ahorita acaba de regresar WhatsApp, pero todo el día se cayó WhatsApp, se cayó Facebook, se cayó Instagram. Para algunas personas que trabajamos mucho con esta plataforma, sí nos impactó. Entonces fue interesante ver cómo trabajamos con estas plataformas y estas aplicaciones. Pero bueno, ya regresamos con esto. Y bueno, también como vieron este último proyecto que estábamos anunciando, estamos muy emocionados para presentarles el Diplomado de Comercio Exterior, Aduanas y Cumplimiento 100% en línea. Los que se perdieron, los que fue de manera, bueno, virtual o presencial online, ahora lo podrán hacer digital a su tiempo. Así que en el chat mandaremos la liga para quien se quiera inscribir. Empezaremos en noviembre, el 5 de noviembre. Así que los invitamos. Estamos muy emocionados por este proyecto y la verdad es que sea su tiempo les ayuda a que quien se lo perdió lo pueda hacer el día que quiera, la noche, en la mañana, cuando quiera. Y bueno, también otro anuncio parroquial de Hagamos un Trueque. Este mes cambiaremos nuestra dinámica a 2 días a la semana, lunes y miércoles. Doctor Carvajal. ¿Cómo? Lunes y miércoles estaremos 2 días a la semana, así que los esperamos de todas maneras con mucho cariño a hacer el trueque. Pero bueno, aquí estaremos haciendo trueques lunes y miércoles. Ahorita vamos a presentar parte de lo que tenemos ahorita del calendario. Y el día de hoy iniciamos con nuestro querido Ricardo Méndez con el impacto del proyecto de la reforma del Código Fiscal de la Federación en comercio exterior. ¿Luz verde o luz roja? Ahorita nos platicarás por qué es esta luz verde o luz roja, Richard. Bienvenido a Hacer un Trueque. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, don Máximo? ¿Qué tal, don Gabriel? Don Ricardo, pues ya cada día nos restan más. Pues yo qué culpa tengo que estén yendo, que se vayan a poner oficinas, que cubran tesorerías y eso. A ver. Buenas tardes, Ricardo. Hola, buenas tardes, Podemos organizar, no se preocupen. De todas maneras, al ratito le marcamos y lo platicamos. Está Pero bueno, por lo menos esta semana empezamos lunes y miércoles. Nosotros encantados de seguir haciendo un trueque. Pero bueno, el día de hoy, comentaba, quisiera presentar a Ricardo con su semblanza. Ricardo Méndez, el doctor, ahora sí, déjenme nombrarlo, doctor Ricardo Méndez Castro. Es presidente de la Academia de Derecho Fiscal de Baja California, socio director académico de Trajan Law College y director de consultoría en Teles Asociados. Además, tiene algunos libros, es que aquí me lo cambiaron. Está certificado en ISO 37000, ISO 37301 por ITEDIA, certificado en el curso de perito en compliance por el Instituto de Oficiales de Cumplimiento, certificado en ISO 31000 por la Escuela Europea de Excelencia, certificado en ISO 31022, en ISO 37300 por consultores y auditores de gestión, SAS, certificado en reglas de Incoterm 2020 y transporte por la ICC México.
Y bueno, actualmente también es articulista de temas aduaneros y de comercio exterior en TLC Magazine México y otras revistas especializadas. Es autor de 8 libros relacionados con materia aduanera y de comercio exterior. Y bueno, para todos eres un rockstar aduanero. Bienvenido, Richard, a hacer un trueque. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Déjenme compartir mi pantalla. Ya se ve ahí. No se ve todavía. Ahora sí. Listo. Ahora sí, perfecto. Bueno, Gracias. el día de hoy vamos a comentar algunos temas ahí interesantes derivados de la presentación del proyecto de reforma. Ha puesto al principio del Código Fiscal de la Federación, sin embargo hay otros ordenamientos ahí interesantes, como es la ley del impuesto al valor agregado y la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, la ley federal de derechos, que por cierto, déjenme adelantarles un poco, ahí viene una reforma interesante, doctor Carvajal, creo que a lo mejor esa la tomaron ahí de referencia la vez pasada que estuvo el procurador, en donde hacía mención del 102 del código, el que relaciona sobre los delitos del contrabando, que hace referencia todavía a las zonas de libre comercio, y ya viene una actualización para mencionar el tema de la franja y la región fronteriza. Entonces, vean, después desde el 93 a la fecha, ¿no? O sea, hay muchos temas así todavía que no están actualizados, y eso, bueno, pues a veces en la práctica es importante tenerlos en consideración para cualquier proceso, ¿no? Relacionado con la materia aduanera. Entonces vamos a iniciar y les voy a compartir los primeros puntos. Obviamente vienen varios, yo solamente estoy considerando algunos para ponerlos aquí a su consideración. Entonces vamos a iniciar con el tema del CFDI en el caso de las exportaciones, que ustedes recordarán que desde la reforma fiscal del 2020 para el 2021, una que salió el 8 de diciembre del año pasado, ya venía un tema relacionado con la emisión de los CFDIs en el caso de las exportaciones, cuando estas fueran a título gratuito o cuando no existiese, en este caso, enajenación. Básicamente manejaban esos dos supuestos, ¿no? Que no hubiese enajenación, o si había, que esta fuese a título gratuito. Realmente ahí, bueno, pues entran algunos tipos de operaciones como son las donaciones, ¿no? Que son a título gratuito, y el caso de los contratos de consignación, algunos contratos, por ejemplo, de arrendamiento financiero, que es el leasing, o simplemente de arrendamiento, en donde pues las mercancías pueden salir de territorio nacional bajo este tipo de contratos y no existe una enajenación de las mercancías, es decir, el propietario, en este caso, sigue siendo la empresa que está realizando la exportación, y esto, bueno, pues se debe a las circunstancias mismas de los contratos, o puede ser, como les digo, en el caso de donaciones de muestras, en donde sí existe una enajenación porque hay una transmisión del dominio del bien, sin embargo no hay una contraprestación porque estas, bueno, pues son a título gratuito. Entonces ya se traía ahí el tema, sin embargo no estaba del todo claro por la redacción, porque lo que está hoy vigente señala que en este caso los comprobantes fiscales digitales deben ser solicitados. Entonces, la pregunta que se generaba es ¿a quién debe ser solicitado? Entonces, algunos interpretaban que al transportista, que se refería en un momento dado a un CFDI de traslado. Sin embargo, el alcance no se visualizaba de esta forma. Entonces ya viene una modificación en la cual se reforma el primer párrafo del artículo 29, y bueno, pues ahora
el proyecto es que precise que los contribuyentes que exporten mercancías que no sean objeto de enajenación o cuya enajenación sea a título gratuito, deberán expedir el comprobante fiscal digital por internet que ampare la operación. Entonces aquí, en este caso, pues quedaría ya la obligación expresa para el tema de los exportadores bajo estas condicionantes, porque obviamente tenemos cuando hay enajenación y que sí existe una contraprestación y que esta se realiza con clave de pedimento A1, bueno, pues vamos a aplicar básicamente las disposiciones fiscales, en particular la 27122 y la regla 3138 de las reglas generales de comercio exterior, en donde pues sabemos que debe de emitirse un CFDI con complemento de comercio exterior. Entonces, aunado pues a esa obligación que ya tienen los exportadores, pues ahora quedaría claro en ese sentido. Cabe mencionar, bueno, pues que estamos hablando de un proyecto de reforma, es decir, como ustedes saben, el Ejecutivo presentó este paquete al Congreso de la Unión el 8 de septiembre y bueno, pues obviamente se viene todo las etapas o las fases para que sea en este caso analizado por el Congreso y derivado de algunas aceptaciones o modificaciones que realicen, bueno, pues a más tardar el 15 de noviembre, pues esto debería de ya quedar aprobado y ya posteriormente ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, esto pues es importante que lo consideremos dentro ya de los procesos de análisis de riesgos para en el momento de que entre, pues ya podamos implementar algunos controles, ¿no? Entonces, en términos generales, bueno, pues les digo, se modifica el 29 del Código Fiscal, que es el que establece las obligaciones y los requisitos que debe de contener los comprobantes fiscales digitales. Ya les comenté lo del primer párrafo. Y también se modifican, además de otras fracciones, a mí en lo particular me llama la atención la fracción tercera y la fracción cuarta. En el caso particular, llama la atención de que ahora se hacen mucho referencia a los complementos. Normalmente, ahorita si consultamos el texto, pues no hace referencia a los complementos. Señala que para emitir un CFDI, pues se deben de cumplir los requisitos que establezca el artículo 29 del Código Fiscal, 29A del Código Fiscal de la Federación, y lo que disponga, obviamente, la resolución miscelánea. Pero ahora, bueno, pues no solamente hace referencia al tema de las disposiciones fiscales, sino también las que se publiquen en el portal del SAT. Entonces, vemos que da ese alcance también pues a todo lo que se publique en el portal de la autoridad. Y esto, bueno, pues siempre se ha cuestionado un poco, sobre todo el tema de la facultad del legislador, que a veces utiliza para delegarle ciertas acciones que se relacionen con la implementación de procedimientos a este órgano desconcentrado que es el Servicio de Administración Tributaria, y que después a su vez el Servicio de Administración Tributaria a través de las disposiciones fiscales ya publica los lineamientos y señala que deben de darse a conocer en el portal del SAT. Entonces esto pues básicamente son sería de las primeras reformas que ahora sí que de origen el Código Fiscal pues se extiende, ¿no?, a que se den a conocer lineamientos muy particulares en el portal del Servicio de Administración Tributaria. Y de igual manera, también se establece la obligación para el contribuyente que valide el cumplimiento de los requisitos. O sea, no solamente es decir, pues yo tengo un proveedor que valida la información, que básicamente son los PAC, que son los proveedores autorizados de los certificados, sino que el contribuyente también se debe asegurar
que pues el documento, en un momento dado que está expidiendo, bueno, pues reúne los requisitos tanto del anexo 20 como del anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal, como de los complementos que esos lineamientos se dan a conocer en el portal del SAT, ¿no? Entonces también esa parte está interesante porque señala la obligación de pues, hacer todo el análisis de la información, que si estuviéramos hablando de pedimentos es como lo que señala el anexo 22 en sus últimos párrafos, pues que no solamente es el formato, es el instructivo, sino también las estructuras de los archivos de validación, que aquí en este caso, pues básicamente si analizamos el CFDI, por ejemplo, en el caso de las exportaciones, pues hay que asegurarnos de que el complemento de comercio exterior está emitido correctamente y, por ejemplo, ahora que tenga vigencia lo del complemento carta aporte, bueno, pues que la estructura de ese complemento carta aporte, pues que reúna todos estos requisitos que establece los lineamientos de la autoridad, ¿no? Luego viene lo que comentaba hace un momento, hay una reforma, sobre todo, que trae dos aspectos. El primero, pues, es una corrección en cuanto el tema del delito. Recordemos que los supuestos que establece el artículo 102 básicamente es cuando se omitan total o parcialmente las contribuciones al comercio exterior y las cuotas compensatorias. Segundo, se señala cuando pues, no se cumplen los permisos emitidos por autoridad competente y cuando se trate, obviamente, de mercancías prohibidas, ¿no? Que se introduzcan o extraigan del territorio nacional. Entonces, básicamente, esos son los supuestos que señala para efectos de la comisión del delito de contrabando. Y adicionalmente, también se menciona que cuando esos supuestos se presenten al momento de que sean introducidas al resto del territorio nacional, bueno, pues también nos ubicamos en ese supuesto. Aquí el punto importante era que señalaba anteriormente de las zonas libres al resto del país, y sabemos, bueno, pues que desde el 93, prácticamente cuando entra en vigor el Telecán, ¿no? A partir de enero de 1994, pues se habían publicado unos decretos de transición por el cual, bueno, pues se eliminaban se abrogaban en este caso las zonas de libre comercio y pues iniciaba este decreto de transición de las empresas de la frontera. Entonces se actualizan básicamente estos conceptos, deja de mencionar zonas libres por, ahora sí, de manera correcta conforme a lo señala la ley aduanera y lo que son los decretos de empresas de la frontera, pues habla de la franja o región, en este caso fronteriza, ¿no? Adicionalmente, se incorpora un supuesto al de no ser formulada declaratoria de perjuicio. Recordemos que pues, la autoridad fiscal pues, tiene esta facultad o atribución pues, de no formular la declaratoria de perjuicio. Sin embargo, se adiciona un supuesto en el cual no aplicará esa excepción cuando se trate de combustible automotriz. Y obviamente, pues también extiende esa obligación básicamente al agente o a la agencia aduanal, que ese es uno de los puntos, creo, relevantes de este proyecto de reforma, y que vamos a ver cómo el tema de los hidrocarburos, en particular del combustible automotriz, pues se incluye en otros supuestos, ¿no? Veamos, otro tema también importante, pues es el de la presunción del delito de contrabando, que, bueno, pues se supone que es presunción porque no reúne todos los elementos para que sea considerado como tal delito. Sin embargo, pues lo que dice la autoridad es que estas actividades se considerarán presumiblemente como contrabando.
Entonces, en este punto tenemos dos temas importantes que se relacionan. Básicamente, el primero de ellos, pues, es el tema del traslado de las mercancías a través de lo que son los FDI, ya sea de ingreso o de traslado, más el complemento carta-aporte. Y bueno, pues una de las intenciones que ya hemos visto del Servicio de Administración Tributaria, pues es controlar básicamente el tema del traslado de las mercancías para evitar cuestiones de contrabando y obviamente que no haya evasión fiscal por esos tipos de prestación de servicios. En ese sentido, pues aquí de lo que trata es que si se lleva a cabo el traslado de las mercancías y obviamente no se está utilizando lo que viene siendo el CFDI más el complemento carta-aporte, bueno, pues se va a presumir en un momento dado el delito de contrabando, tanto para las mercancías de manera general como para aquellas que se tratan de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos. Básicamente, estos supuestos también están regulados en las disposiciones fiscales. Ahorita vamos a revisar también cuáles fueron esos cambios que fueron prorrogados. Y lo que hace es, tratándose de mercancías y bienes de manera general, bueno, pues utiliza el CFDI, ya sea de ingreso o de traslado con complemento carta-aporte, pero específicamente en el tema de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, pues también se utiliza el CFDI, ya sea de ingreso o de egreso con complemento carta-aporte, pero adicionalmente se suma otro complemento que es el relacionado con los hidrocarburos. Entonces, ese es uno de los puntos que en este caso, desde mi perspectiva, fortalece el cumplimiento de la obligación. Es decir, el no realizar un CFDI, ya sea de ingreso o de traslado con complemento carta-aporte, no solamente va a ser las sanciones administrativas que vamos a ver más adelante, sino que también se eleva el grado de riesgo porque, bueno, pues entraríamos a un supuesto de presunción de delito de contrabando, que esta parte creo que es algo que sí debemos de tomar en consideración, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver otros supuestos. Eso es lo que acabamos de comentar ahorita. Otro supuesto que tiene que ver con el tema de la inexacta descripción o clasificación arancelaria. Sabemos que normalmente en el caso de la agente aduanal, la agencia aduanal, pues los excluye sobre todo de cuando hay un tema de clasificación arancelaria. Es decir, si bien es cierto, el artículo 54 establece que es responsabilidad el tema de la clasificación arancelaria, también lo es que se establece una excepción cuando el importador o exportador pues no haya proporcionado la información veraz o correcta, en este caso al agente aduanal o a la agencia aduanal. Y bueno, pues sabemos que en ese supuesto pues hay mercancías pues, que son de difícil clasificación. Entonces ahí normalmente también se establece, hay una tesis al respecto, ¿no? Que cuando se trata de mercancías de difícil clasificación, pues hay una exclusión de la sanción para la agencia aduanal. Y en este caso, bueno, pues va a haber hay un proyecto de reforma, en particular de la fracción 22, en donde primero, bueno, pues se modifica la referencia de la poder aduanal, que sabemos que es una figura que se encuentra derogada en la ley aduanera y que fue sustituida por la representación legal señalada en el artículo 40 de este ordenamiento de la ley aduanera. Y bueno, pues ahora precisa que se refiere a la agencia aduanal y a la agente aduanal. Y en lo particular se adiciona que la excepción de aplicar el supuesto de presunción no es aplicable cuando se trate de combustible automotriz, que obviamente ahí entra el tema de los fósiles y no fósiles.
y dice, y el incumplimiento derive de omitir la observancia de las obligaciones y responsabilidades del agente o agencia aduanal. En ese sentido, pues la parte importante es que va a tener un alcance mayor el que, pues, evidentemente no se realice la diligencia debida, sobre todo en el tema de revisar las características de las mercancías, ¿no? Que esto obviamente va a traer como consecuencia inhibir que evidentemente se trate de importar ese tipo de mercancías, ¿no? Porque vas a hacer, si no tengo la plena certeza de lo que voy a importar, pues sabes que pues mejor no lo importo porque existe ese riesgo. Entonces es un tema que me parece relevante. Y hay otro también importante que es muy similar al del 146 de la ley aduanera. Recordemos que el 146 pues, es el que establece cuál es la documentación que ampara la legal estancia y tenencia de las mercancías. Y pues aquí tenemos lo que son los documentos aduaneros, las notas de ventas y los CFDIs. O sea, ese artículo sí está actualizado. Sin embargo, el 106, el que trata de esos requisitos para efectos del Código Fiscal de la Federación, de cuáles son los documentos que amparan la legal estancia y tenencia, bueno, pues todavía hacía referencia a la factura. Sabemos que desde hace bastante tiempo, bueno, pues ya no se utiliza ese término y el correcto es comprobante fiscal digital por Internet. Entonces hay una actualización también en ese sentido, ¿no? Luego, en temas de las penas del delito de contrabando, pues básicamente, en términos generales, en los supuestos que establece, pues son consecuencias de 3 meses a 9 años de prisión, en términos generales. Aquí, de manera particular, solamente se modifica el relacionado con los de 3 a 6 años de prisión, y esto es porque obviamente adiciona lo que es la fracción 22 y la fracción 23 del artículo 103, que es la que se relaciona con el CFDI, ya sea de ingreso o de traslado, con el complemento carta-aporte para ambos supuestos, tratándose de bienes o mercancías en general, o cuando se trate de básicamente el sector de hidrocarburos y los petrolíferos. Entonces, esto es lo que se modifica en este artículo 104, y también se adiciona básicamente el tema de que, por ejemplo, se establece una sanción adicional que para mi gusto excede la parte que establece propiamente la ley aduanera. Sin embargo, aquí señala, pues cuando se traten de combustibles automotrices, se adicionan sanciones administrativas, como es el caso de la cancelación del padrón sectorial de importación y la cancelación del agente aduanal. Sin embargo, sabemos que el tema de la cancelación del agente aduanal o de la agencia aduanal, pues está regulado en la ley aduanera en un apartado en específico que trata de esos supuestos, y el tema de la cancelación del padrón sectorial de importación, bueno, pues sabemos que para empezar, pues no se trata de un tema de cancelación, sino es de suspensión. Ya hay tesis al respecto de que se trata de una medida cautelar. Probablemente a lo mejor puede ser un error de redacción. Sin embargo, pues sí es un procedimiento de cancelación, o sea que ya la empresa en ningún momento pudiese reincorporarse otra vez al padrón sectorial, lo cual, bueno, pues tendría probablemente que realizarse una modificación en lo que viene siendo la regla 134, que es el que trata el procedimiento de reincorporación de padrones, porque por eso mismo se trata de suspensiones, ¿no? O sea, lo único que sucede es que si la autoridad considera que no has reunido los requisitos, pues no te reincorpora, ¿no? Pero se supone que al tratarse de suspensión, es un derecho que tiene en este caso el importador o el exportador, ya sea los sectoriales de importación y de exportación, para efectos de que pueda
utilizar, ¿no?, ese derecho, esa prerrogativa para realizar sus importaciones. Es un tema también que me parece interesante y que probablemente a lo mejor sea modificado, ¿no? Ahora, en lo que respecta al equipararla al contrabando, también creo que aquí se vienen unos temas importantes, sobre todo por el hecho de normalmente cuando se trata de operaciones, en este caso, cuando el contribuyente no solicita el trámite aduanal o la información, obviamente sea, en este caso, considerada como falsa. En ese sentido, bueno, pues tenemos aquí, primero, que se elimina el párrafo segundo de la fracción 12. Entonces, si estamos hablando de que el contribuyente no solicita la operación o que la información y documentación, vamos a suponer que sea falsa, en cuanto obviamente ciertos elementos, ¿no?, como son los nombres, el tema de la denominación, la parte del RFC que no hubiera solicitado la operación, o los datos del domicilio fiscal del importador, etcétera. Entonces aquí la parte que se va a eliminar es de que no será responsable el agente o poder aduanal si la inexactitud o falsedad de los datos y documentos provienen o son suministrados por un contribuyente, y siempre y cuando el agente o poder aduanal no hubiera podido conocer dicha exactitud o falsedad al realizar el reconocimiento previo de las mercancías. Entonces, sobre este punto también es creo que relevante comentar pues que el agente aduanal, la agencia aduanal, pues debe de conocer, ahora sí que a profundidad o al 100% sus clientes, porque de lo contrario, si resulta ser de que algunos de los datos contemplados son, en este caso, falsos, y que sí ha llegado a suceder, sobre todo cuando pues, utilizan otro RFC y que no haya consentido la operación, o sea, se ha llegado a suscitar que por algún error, y pues obviamente ponga se presenta esta problemática, ¿no?, en la operación para el agente aduanal, ¿no?, y tanto obviamente también para el importador o el exportador. Sin embargo, aquí es un aspecto que debe controlar también el agente aduanal, ¿no? En cuanto al tema, les decía, de la documentación falsa, bueno, pues también aplicaría básicamente los mismos supuestos. Politically Georgia Podcast is your essential news source, providing in-depth analysis and reporting from Peachtree Street to Pennsylvania Avenue. Listen to the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices, now streaming 5 days a week. Hosted by Greg Bluestein, Bill Nygut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Tune in weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. Between aging and busy lifestyles, many women struggle with maintaining their physical and mental wellness. At Aquavita Concierge Healthcare Services for Women, we can help you revitalize your health and reclaim your life. We start from within by balancing your hormones, allowing your body to achieve and maintain desired weight goals. We also specialize in peptide therapies, regenerative medicine, sexual health, and aesthetics in our state-of-the-art facilities. Feel better, look better, live better at Aquavita. Visit aquavitality.com and begin your journey today. En el tema de la fracción 13ª, también se elimina ese supuesto en donde señala que no será responsable el agente o poder aduanal si la inexactitud o falsedad de los datos y la información de los documentos son suministrados por un contribuyente, siempre y cuando el agente aduanal o poder aduanal hubiesen cumplido estrictamente con todas las obligaciones que les imponen las normas en materia aduanera y de comercio exterior. Entonces aquí pues hay que revisar obviamente muy bien toda la documentación e información para poder proteger sobre todo el tema de la continuidad del negocio, ¿no? Entonces es un tema que creo que si esto llega a entrar en vigor, pues va a tener que implementar algunos controles, sobre todo relacionados con los sistemas de gestión de cumplimiento, ¿no? Otro punto importante sobre otras disposiciones fiscales,
básicamente tenemos esta de la tasa del 0% del IVA. Primero, se extiende la excepción o se precisa sobre todo la referencia en temas de la alimentación, porque habla de la alimentación, obviamente a las personas, pero también se extiende a la alimentación animal. Entonces aquí, bueno, pues todo lo que es los alimentos que también pues, sean consumidos por los animales, pues, se estaría considerando sujeto a la tasa del 0% del IVA, ¿no? Entonces, este es un punto importante que aclara esa parte, ¿no? Ahora también comentemos que ha habido algunas peticiones, ¿no? Esto ya lo trae el proyecto de reforma, pero que ya también anteriormente se había publicado algo respecto a otra iniciativa, en donde, bueno, pues algunos productos relacionados con el cuidado y la higiene destinados para la mujer, bueno, pues van a estar, en este caso, exentos también sujetos a la tasa del 0% del impuesto al valor agregado, ¿no? Entonces, este punto también es importante. Y obviamente aquí la parte que se relaciona con el tema de las importaciones es en particular el artículo 25, fracción tercera de la ley del IVA, que establece que aquellas exenciones o aquellas operaciones actividades que estén sujetas a la tasa del 0% del IVA, pues también se aplica en un momento dado a las importaciones. Por eso es que todo lo que esté establecido en el artículo 2A de la ley del IVA, pues se relaciona en el tema de las importaciones conforme al 25. Y que también, obviamente, si esto llega a entrar en vigor, pues lo más probable es que se modifique lo que es el anexo 27, porque pues ese es el que establece las fracciones arancelarias, que en este caso se encuentran al 0% de la ley del impuesto a lo agregado. Entonces, siempre el anexo 27 lo utilizamos mucho como referencia para efectos de poder aplicar esta tasa del 0%. Ahora, otro punto de la ley del IVA es los requisitos para acreditar, en este caso, el impuesto a lo agregado. Y aquí se modifica básicamente un supuesto del artículo 5 para precisar que el impuesto a lo agregado obviamente haya sido trasladado expresamente al contribuyente y que conste por separado en los comprobantes fiscales a que se refiere la fracción tercera del artículo 32 de esta ley. Sin embargo, aquí la parte importante es que tratándose de importación de mercancías, el pedimento deberá estar a nombre del contribuyente y constar en el pago del impuesto a lo agregado correspondiente. Entonces, este punto, pues aquí básicamente estaría limitando las operaciones a través de terceros, ¿no? En donde vamos a suponer que yo hago una importación, pero utilizo a una comercializadora para que ésta me realice la operación, porque yo pues, no tengo un padrón de importadores. Entonces, obviamente, el pedimento pues, va a salir a nombre de la comercializadora y en un momento dado, pues, obviamente los impuestos pues, los tiene que pagar quien solicita, ¿no? a la comercializadora para que realice la operación. Entonces, probablemente existan aquí algunas limitaciones para poder acreditar esos IVAs y afectaría, obviamente, este tipo de trámites. Entonces, creo que ese es un tema también que se tiene que analizar con cuidado, porque lo contrario, bueno, pues estarían limitándose a utilizar o realizar operaciones a través de terceros, como también es frecuentemente utilizado por las empresas maquiladoras, ¿no? Entonces, este es un tema que sí vale la pena estar pendiente, sobre todo de cuáles son los cambios que se llegan a suscitar, ¿no? Otro también relevante, pero este es con relación a la ley del impuesto especial sobre producción y servicios,
básicamente se modifica el artículo 2º, fracción primera, en particular el inciso D, y se adiciona un 5º párrafo para señalar que derivado de las facultades de comprobación se detecte la omisión de este impuesto, que es el que señala las cuotas específicas. Obviamente, si se detecta la omisión, pues además de pagar la cuota específica, pues también se aplicarán las sanciones administrativas y penales que correspondan. Básicamente es lo que se adiciona en este precepto. Y tenemos, en el caso de la Ley Federal de Derechos, se reforma el artículo 40 en el inciso U, que es el artículo 40 establece los pagos de derechos que se realizan con algún tipo de autorización o de registro, sobre todo relacionados con los usuarios del comercio exterior. Y bueno, pues aquí se adiciona la contraprestación de 250.90 pesos, que básicamente estamos hablando, porque esto se redondea a 251 pesos, por la autorización para prestar los servicios del despacho aduanero de las mercancías de comercio exterior, fuera de los días y horas hábiles señalados por el SAT. Recordemos que en ocasiones, cuando se pretende llevar a cabo el despacho fuera de días que son considerados inhábiles o ya fuera del horario hábil, se presentan unas solicitudes directamente a la autoridad para efectos de que autorice, en este caso, el despacho. Entonces, aquí lo que señala es que ya en la práctica ha habido un exceso de solicitudes para extender, obviamente, los días y los horarios de la autoridad aduanera. Por lo tanto, pues ya se pretende, en este caso, realizar el cobro, ¿no? Actualmente, si ustedes analizan la ficha de trámite 128 de la ley aduanera, en el anexo 1A, pues ustedes van a encontrar que es un trámite, en este caso, gratuito. Bueno, pues ahora, bajo este supuesto, pues se pretendería en un momento dado realizar el cobro, ¿no? Si esto llega a aprobarse, bueno, pues se estaría modificando tanto la normatividad, en el caso de las disposiciones generales de comercio exterior, y bueno, pues en particular uno de los formatos, que es la ficha de trámite 128, para ya incorporar lo que es básicamente el tema del cobro de la contraprestación. Ahora, sabemos que hubo unos cambios en lo que viene siendo el tema del CFDI relacionado con el complemento carta aporte. Esto pues ya hemos visto por parte del SAT, inclusive ya se dio a conocer en el informe del primer semestre para el 2021 cuál es la intención o el objetivo de incorporar el complemento carta aporte, y expresamente señala que es para reforzar los actos de fiscalización, combatir el contrabando y dotar a las autoridades de todos los niveles elementos de verificación. Entonces, esto sabíamos que estaba contemplado para entrar en vigor el 30 de septiembre, y a petición de diversas asociaciones y cámaras empresariales, hubo ahí algunas mesas de trabajo, por lo que se conoce, y bueno, pues se publicó la prórroga, ¿no? Entonces, una prórroga que trae, en este caso, dos fechas de aplicación, y que también, bueno, pues se vincula con las operaciones de comercio exterior, por lo que corresponde a la forma de llevar a cabo el despacho, ¿no? Que eso es lo que vamos a ver ahorita. Yo me voy a concentrar básicamente en dos supuestos, que es la presentación del CFDI tipo ingreso y el CFDI tipo traslado, cuando se trata del traslado de la mercancía, obviamente por parte de una empresa transportista, y tratando de servicio de carga general y especializada, y en lo particular cuando se trata de propietarios, poseedores y tenedores, agentes de carga o intermediarios, porque hay otros supuestos para empresas, por ejemplo, de mensajería, para cuando se lleva a cabo el traslado de valores, cuando se trate de cargas en general, o cuando se trate de arrastre o salvamento. Entonces, esa parte no la voy a visualizar.
Sí, lo que quiero comentar es básicamente lo que está vinculado con el tema de las operaciones de importación y exportación. Entonces, teníamos un dispositivo que era la regla 2719, que básicamente era la que establecía en 6 párrafos los supuestos de cuándo se debería presentar el CFDI tipo ingreso y tipo traslado. Sin embargo, pues era confuso, o al menos eso es lo que se argumentaba, ¿sabes qué? Pues era confuso. Entonces se crearon más reglas, ¿no? Básicamente hasta la 27157, ¿no? Pues ahora tenemos, si antes era confuso, pues probablemente a lo mejor ahora sea un poco más confuso. Entonces hay que revisar muy bien de cómo es que están estructuradas estas reglas y cuál es el alcance que tienen, sobre todo para su aplicación. Entonces, en el caso de la regla 2719 quedó precisada que únicamente iba a ser utilizada para el CFDI tipo ingreso y está relacionada directamente, como les digo, el servicio de transporte de carga en general especializada, y también menciona cuando se trata de servicio de paquetería y mensajería, de grúas de arrastre y de grúas de arrastre y salvamento y depósito de vehículos, así como el traslado de fondos y valores o materiales y residuos peligrosos, entre otros servicios. Así es como está en este caso estructurada, ¿no? Posteriormente, bueno, pues se señala que se debe de expedir el CFDI de ingreso y el complemento carta aporte. Obviamente, esto se debe hacer con base en el instructivo llenado y con base en la estructura de los lineamientos que publica, en este caso, el SAT. De igual manera, cuando se pretenda acreditar la legal estancia y tenencia de mercancías extranjeras, pues obviamente se debe de señalar el registro del pedimento de importación. Y esto es importante porque obviamente en lo que es el CFDI, pues tiene una estructura, y el complemento carta aporte tiene otra estructura. Entonces, un documento digital completo, vamos a suponer que está dividido en 2 partes, lo que es la estructura del CFDI con base en el anexo 20 y el complemento carta aporte, que es con base en los lineamientos. Entonces, los datos del documento aduanero, de información aduanera, esos están regulados en el anexo 20. Ahí te dice cómo es que debe estar declarado básicamente los datos del pedimento. Entonces es importante que tomen en consideración este asunto. Luego también señala que el contratante, obviamente el cliente, está obligado a proporcionar la información veraz y exacta necesaria para el traslado de la mercancía. Entonces, si yo soy, en este caso, quien solicita la prestación de un servicio a un transportista, yo como contratante, pues le debo de proporcionar toda la información necesaria a la empresa transportista que va a llevar a cabo el movimiento de la mercancía, ¿no? De igual manera se señala, ya ahora sí, que obviamente esto, hay otras disposiciones, como es el Código de Comercio, que tiene algunas regulaciones muy particulares en cuanto a este tema. Sin embargo, aquí lo que te establece es que el cliente y el transportista obviamente son responsables ante la autoridad competente. Vale la pena mencionar que señala la autoridad competente, o sea, no dice será ante la autoridad fiscal, es decir, ante el SAT, sino que la competencia obviamente va a depender de quién haya ejercido sus facultades, es decir, si fue los inspectores de la SCT, o fue la Guardia Nacional, o fue, en este caso, la Administración General de Auditoría Fiscal, o si fue la Auditoría General de Comercio Exterior, etcétera, etcétera, que ahorita vamos a ver quiénes son las que dice, de acuerdo a una aclaración de las preguntas frecuentes, quiénes son las autoridades que tienen competencia para revisar esos documentos. Y también señala ya en particular la 27152, que tratándose del traslado, obviamente de las mercancías, y que implique transitar por un tramo de jurisdicción federal, se podrá emitir el CFDI de ingresos sin el complemento carta aporte. Es decir, si yo voy a realizar, ya sea en mi entidad federativa o en el municipio, voy a realizar el traslado de esa mercancía, y ese traslado se supone que no implica que yo circule por algún tramo federal, entonces pues no va a requerir el complemento carta aporte.
vas a expedir el CFDI sin el complemento carta aporte. Lo cual también es importante y hay que conocer bien las rutas, porque, por ejemplo, sabemos que gather those you cherish most for a holiday tradition unlike any other. Don't miss the chance to celebrate the season with candlelight Christmas evenings at Biltmore. Experience America's largest home, illuminated in the soft glow of candles, crackling fireplaces, and warm holiday cheer. This is Christmas as it was meant to be. This is Christmas at Biltmore. Save with online ticket discounts at Biltmore.com. Hay lugares, como en el caso donde yo resido, que puede ser que una carretera, pues que sí sea considerada como carretera federal y que las otras, pues que pase cierto tramo y que ya ese sea carretera estatal, ¿no? Entonces esto, pues sí es importante, incluso, ¿no? Que lo conozca el operador que va a trasladar la mercancía, porque puede ser, ¿no? Que va por un lugar y que resulta ser que ese tramo sí sea federal, lo detienen para inspección y pues que no cumpla con el complemento. Entonces sí hace incluso esa referencia que no implique transitar por un tramo de jurisdicción federal. Y del otro lado, lo que se menciona es básicamente el tema de el CFDI tipo traslado, que aquí se amplió los usuarios, porque anteriormente refería únicamente a los propietarios. Entonces, habla también de los poseedores o los tenedores que forman parte de sus activos. Entonces, puede ser aquí una empresa maquiladora que diga, ¿sabes qué? Yo no soy el propietario. Pues no eres el propietario, pero eres el poseedor de esas mercancías, ¿no? Entonces, aquí creo que sí se precisa ahora, con esos términos de poseedor o tenedor, el alcance de un sujeto obligado a elaborar, en este caso, el CFDI tipo traslado con complemento carta aporte, ¿no? Y luego también hace mención a los intermediarios o agentes de transporte de servicios, básicamente relacionados con el tema de logística o a través de un mandato, y que obviamente esos traslados se realicen con medios propios, que también esta parte es importante, porque lo que se entiende es que estos sujetos, el propietario, poseedor, tenedor, intermediario o agente de transporte, va a realizar el movimiento de las mercancías con sus unidades. Obviamente aquí pues es expedir el CFDI tipo traslado más el complemento carta aporte, y también hace referencia a registrar los datos del pedimento de importación, que les digo, dentro de la estructura del anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal, hay una etiqueta, un apartado del XML que se debe de generar la información aduanera, y dentro de ahí es donde se registra esa información. Adicionalmente, este dispositivo establece una excepción, en particular la regla 27152, que básicamente regula tanto las excepciones del tipo ingreso como las excepciones del tipo traslado, y de igual manera pues hace mención de que se va a poder utilizar el CFDI tipo traslado sin complemento de carta aporte, siempre y cuando no implique transitar por un tramo de jurisdicción federal. Entonces, esto también es muy importante para en el futuro tenerlos en consideración. Si es que esta tercera versión anticipada de la tercera resolución de modificaciones de la resolución miscelánea fiscal, bueno, pues tiene vigencia próximamente en el Diario Oficial de la Federación. Entonces aquí, de manera general, concentro básicamente los cambios los que se mencionan, ¿no? Ya vimos ahorita el caso de la 2719 y 27152, que establecen la obligación de emitir el CFDI de ingreso más el complemento carta aporte, y se establece una excepción de que el complemento carta aporte no va a ser requerido cuando el traslado no implique transitar por un tramo de jurisdicción federal. Entonces, tramos en la localidad, ya sea en el municipio o en el estado, que no implique utilizar
carreteras federales se va a poder emitir los documentos sin el complemento carta-aporte. Obviamente se mantiene de que sea el momento de brindar el servicio por tráfico terrestre, férreo, marítimo, aéreo o fluvial, ¿no? Que aquí obviamente la parte de los tramos federales pues es específicamente del tema terrestre. De igual manera, hace referencia al tema de las empresas que brindan el servicio de paquetería y mensajería, de grúas de arrastre y de grúas de arrastre y salvamento, y depósito de vehículos, así como el traslado de fondos y valores o materiales y residuos peligrosos, entre otros servicios. Básicamente, como son empresas que prestan ese servicio, pues se utiliza el CFDI de ingreso más el complemento carta-aporte en los mismos términos. Y lo que comentamos hace un momento, los propietarios poseedores de tenedores, que es uno de los términos que se incluyeron, si realizan el traslado por medios propios, incluso señala cuando se trate de grúas de arrastre y vehículos de traslado de fondos y valores, aquí, bueno, pues se utilizaría el CFDI de traslado más el complemento carta-aporte, y se establece una excepción, de igual manera, en la 27152, cuando, pues, no implique que se transite por un tramo de jurisdicción federal, ¿no? De igual manera, en la 27151, pues se regula el tema de los intermediarios o agentes de transporte cuando el traslado se realiza por medios propios. Sin embargo, aquí nos establece la excepción del tramo de la jurisdicción federal, es decir, de la excepción de la emisión del complemento carta-aporte. Entonces es un tema también que debemos de estar pendientes, porque únicamente refiere a los propietarios, poseedores y tenedores, pero no hace mención de los intermediarios o de los agentes de transporte. Entonces siempre el tema de la redacción, pues debemos de tenerlo en este caso considerado, ¿no? De igual manera, por ejemplo, aquí ya en la 27153 se refiere específicamente a las empresas de servicios de paquetería o mensajería, que ellos, bueno, pues van a cumplir con sus requisitos de igual manera, porque pueden emitir el CFDI de ingreso, ya sea con complemento carta-aporte o sin complemento carta-aporte, o puede ser, en este caso, que emitan el CFDI de ingreso y en su caso también el de traslado. De igual manera hay para servicios de traslado de fondos y valores a nivel local, también se establecen sus excepciones. En particular el servicio de grúas de arrastre, igual de arrastre y salvamento y depósito de vehículos, que básicamente es muy similar a los mismos términos. El servicio de traslado de hidrocarburos y petrolíferos por medios propios y distintos a lo que vienen siendo los ductos. Obviamente, pues, si se hacen a través de ductos, pues no requerirían este tema del complemento carta-aporte. Y luego, bueno, también se hace referencia al servicio de transporte consolidado de mercancías con un número de identificación único. No obstante, les digo, estos de manera en específica, solamente me concentraría en lo que viene siendo los servicios de transporte de carga general, obviamente porque es cuando se solicitan los servicios de un transportista, y cuando se trata de propietarios, poseedores o tenedores, y lo que viene siendo los intermediarios o agentes de carga, que básicamente es lo que se utilizaría en operaciones de importación y exportación. Porque ya otros supuestos probablemente no se utilice de manera directa, ¿no? Sino sería más un tema interno, que siempre lo tenemos de tomar en consideración, sobre todo cuando se trata de operaciones, por ejemplo, virtuales, de mercancías que vayan a ser enviadas a una empresa IMEX, que ya sea que esté en la localidad o que sea al interior, o cuando se trate de reexpedición de mercancías, o en su caso cuando se trata de exportaciones. O sea, va a haber algunos puntos que sí se requiera hacer ese análisis. Sin embargo, les digo, aquí de manera generalizada, pues básicamente es 2719, 27151 y 27152, que es el que establece las excepciones. ¿Ok? Bueno, aquí lo que les mencionaba, aquí es la autoridad responsable para revisar los CFDI y sus complementos. Pues, en principio, pues es la Administración General de Auditoría Fiscal Federal,
y lo que viene siendo la Administración General de Aduanas, de acuerdo obviamente con el reglamento interior del SAT. Y aquí lo que se ha comentado es que pues, la autoridad responsable pues, va a realizar las revisiones aleatorias en cualquier punto de control. Y también, bueno, se ha aclarado en el tema de las preguntas frecuentes que hay otras autoridades administrativas pues, que tienen, en este caso, facultades, que pueden ser autoridades sanitarias, en el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y también el tema de la Guardia Nacional. Entonces, ahí es importante siempre considerar estos puntos, sobre todo para en el inicio de facultades, pues tener plena certeza de que quien va a revisar tiene atribuciones para ellos. Entonces, sumado a lo que ya comentamos inicialmente sobre los temas de presunción de contrabando, que es la parte principal del proyecto de reforma fiscal del 2022, en particular en el Código Fiscal de la Federación, pues estos puntos también ya obviamente ya se abordan para efectos del CFDI, el complemento carta-aporte, y ya se hacen referencia en lo que viene siendo las disposiciones generales ahora en este proyecto que estaría entrando en vigor y que ya lo hemos comentado, ¿no? El tema de la no deducción o no acreditación, sobre todo del pago que se realiza a la empresa transportista, y en el tema de no expedir o en su caso emitir los comprobantes sin que reúnan los requisitos. Entonces, vean, por ejemplo, ahorita señala o expedirlos sin que cumplan los requisitos señalados en este código. Obviamente no habla sobre, en particular, sobre los lineamientos que hacen en el portal del SAT, pero cuando refiere a que en su reglamento o a través de las reglas generales, en las reglas generales siempre hace mención a los lineamientos que se den a conocer en el portal del SAT. Entonces, si se llega a reformar el caso del 29, les decía yo pues que ya se entendería que se aplicarían obviamente tanto las sanciones por no reunir los requisitos generales que se establecen en el código y asimismo aquellos que se establecen dentro de los lineamientos del portal del SAT, ¿no? En materia de los complementos. Y otro supuesto, bueno, pues el no expedir o no acompañar a la documentación que ampare las mercancías en transporte en territorio nacional, sobre todo para las que son extranjeras, y que esto, bueno, pues también se relaciona con el 146 de lo que viene siendo de la ley aduanera, ¿no? Que establece la documentación que será utilizada para poder acreditar la legal estancia o tenencia de las mercancías. Esos son los puntos que les puedo comentar de manera específica sobre los temas que yo creo que en el transcurso de estos meses debemos de tener en mente, porque pues a partir del 1 de enero del 2022, bueno, si es que esto entra en vigor, pues ya debemos de estar preparados, ¿no? Y en el caso de que en el transcurso de este proceso de reforma se vengan dando algunas actualizaciones, pues seguramente los estaremos compartiendo con ustedes para mantenerlos al tanto de cómo es que ya van a quedar, ¿no? La pasada reforma, bueno, se publicó el 8 de diciembre, entonces más o menos podemos tener en mente esa fecha, puede ser antes o puede ser después, ¿no? Sin embargo, bueno, pues esa es la fecha tentativa que podemos considerar para efectos de que se dé a conocer estas publicaciones en el diario, ¿no? Sobre todo. Y también, bueno, pues esperar cambios, sobre todo en el CFDI, si a lo mejor algunos temas de redacción de estas disposiciones que fueron creadas, les digo, se eliminó, bueno, más bien se reformó una, que es la 2719, y pues se crearon ahora desde la 51 hasta la 57, ¿no? Que esto, bueno, pues hace también más complejo el tema que se tengan que interpretar estos dispositivos. Entonces, por mi parte sería todo,
y quedo a la orden para cualquier comentario. Les agradezco mucho a todos haber estado con nosotros. Maestro Ricardo, le agradezco mucho, como siempre, el tiempo, la información que nos brinda. Y pues, si me permiten, compartiré un reconocimiento más, que bueno, cada mes cambia, así que no todos van a ser iguales. Y hagamos un trueque. Le otorga el presente reconocimiento al doctor Ricardo Méndez Castro por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Impacto del proyecto de reforma del Código Fiscal de la Federación en el comercio exterior, el día de hoy, 4 de octubre, firmado por nuestro presidente, el doctor Octavio Latorre, y por nuestra vicepresidenta, la maestra Daniela Martínez. Muchísimas gracias, maestro, por compartir con nosotros el día de hoy. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.